Cordial saludo, soy Paola Fernández, les doy la bienvenida a Conexión Digital. En los próximos 30 minutos estaremos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales, etiqueta Colombia SOS y más colombianos que nunca por el Día de la Independencia. Etiqueta también, Siria, elecciones parlamentarias, quédate en casa por el COVID-19 en el mundo y es tendencia Pancho Villa, ya les contamos por qué. Acompáñenme. Hoy es el Día de la Independencia en Colombia. El 20 de julio de 1810 se inició el proceso revolucionario de lucha para terminar con el dominio español sobre el territorio colombiano. Vamos a ver reacciones, historia de Colombia. Sino lo siguiente, el viernes 20 de julio era el día clave, pues aprovechando que era día de mercado y la Plaza Mayor estaba colmada de gente de todos lados. Además de ellos había mucha expectativa por la llegada de Antonio Villavicencio. Era el día perfecto para la reyerta. Así fue como comenzó el Día de la Independencia en Colombia. Vamos a revisar la cuenta de Quique Riascos. Él es conocido como el rey de la marimba. Interpreta el himno nacional de Colombia en el piano de la selva, como se le conoce o se le denomina a la marimba en el Pacífico colombiano. Veamos. Hermosa interpretación. Vamos a la cuenta de Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Colombia, honremos la valentía de quienes lucharon por nuestra independencia y tengamos la capacidad de seguir haciéndolo. Nuestro país necesita millones de convencidos de lograr la independencia definitiva y verdadera. Nunca fue fácil, no lo es ahora. Nos quedamos en Colombia y revisamos otros temas que son noticia en ese país. En el Día de la Independencia en Colombia también son tendencias las etiquetas, nada que celebrar y cuál independencia, denunciando la crisis social y humanitaria que vive el país. Vamos a revisar. Nodal nos trae información de lo que sucede, denuncias sobre masacres en Colombia. Defensoría del Pueblo investiga el asesinato de 8 campesinos a manos de paramilitares. Tras denuncias de una masacre perpetrada el sábado en zona rural de Cúcuta, norte de Santander,
La Asociación Campesina del Catatumbo señala como responsables de estas muertes a los rastrojos. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, alerta sobre lo delicado de la situación humanitaria para los habitantes de la zona y de posibles desplazamientos forzados de sus pobladores. Una situación crítica que se vive en esa zona del país, y justamente la Defensoría del Pueblo publicó este video a través de sus redes sociales tras denuncias de una masacre perpetrada el día de ayer en zona rural de Cúcuta, norte de Santander. Defensoría Colombia verifica a esta hora este aterrador hecho y este aterrador video. Impresionantes imágenes, pero también hay denuncias de asesinatos sistemáticos. Portal La Vanguardia nos habla del exterminio de líderes sociales y amenazas de muerte, además una amenaza de muerte a la paz. Los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC dejan al descubierto un exterminio silencioso en Colombia que ha cobrado la vida de al menos 700 personas en los últimos 3 años y que, según expertos, ponen en peligro el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016. De inmediato, revisemos reacciones. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció lo siguiente: mientras desfilan aviones por el aire celebrando el Día de la Independencia en el Catatumbo, cientos de personas están siendo desplazadas por actores narcoparamilitares a pocos metros del ejército, y estas lamentables imágenes. Lamentable lo que sucede en el Catatumbo, una de las zonas más afectadas por la violencia en Colombia. Manuel González también nos trae otro trino. Hoy 20 de julio, ¿cómo celebrar el Día de la Independencia en un país dominado por una clase política que se niega al bienestar del pueblo? Más de 1000 líderes asesinados, más de 200 firmantes de la paz asesinados, 8 millones de desplazados y tierras robadas. ¿Cuál independencia? Más reacciones. Contagio Radio nos trae información de la Marcha por la Dignidad. Allí tenemos el letrero y algunas de las personas que participan. Lo que venimos denunciando es la reconsolidación del paramilitarismo en nuestras zonas rurales, gracias al apoyo que tienen del Ejército Nacional y de la Policía. Una denuncia bastante importante. Organizaciones sociales y colectivos defensores de derechos humanos avanzan en la Marcha por la Dignidad, que era la fotografía que veíamos, al tiempo que comunidades indígenas, afrocampesinas y víctimas de la violencia le exigen al presidente Iván Duque que garantice los derechos de los colombianos abandonados, invisibilizados y vulnerados por el Estado. Vamos con nuestro humor crítico. Hoy, 20 de julio, sigue siendo tendencia, nos están matando. Y aquí esta imagen, feliz Día de la Independencia, dice en la parte superior. Es una caricatura que refleja cómo Estados Unidos sigue sometiendo al pueblo colombiano. Por eso muchas de las críticas de que Colombia no es un país independiente, sino que responde a los intereses de Estados Unidos. Revisamos de inmediato los temas que nos mantienen en alerta en las redes sociales y lo hacemos en directo a través de las redes sociales. Iniciamos en España. Adriana Cardoso. Continúan las negociaciones en el Consejo Europeo sobre el Fondo de Recuperación Económica. Escuchemos.
Michel ha presentado esta tarde una propuesta de compromiso sobre un nuevo formato de este plan de reconstrucción económica, de este plan de ayudas para superar el impacto de la COVID-19 en Europa. En esta propuesta es menos ambiciosa de la que presentó originalmente la Comisión Europea, 750.000 millones en ayudas con 390.000 millones en subsidios, es decir, en ayudas no reembolsables. Si esto se aprobase, el continente, la Unión Europea estaría destinando el 1% de todo su Producto Interior Bruto en estas ayudas, y además sería la primera vez en la que Europa decide salir de una crisis en lugar de con el formato de créditos, lo haría a través de subsidios. Eso ya ha sido la cuarta jornada de este Consejo Europeo que comenzó el pasado viernes y que ha ido demostrando las distintas discrepancias de los miembros de la Unión. Quienes estaban menos de acuerdo con el plan original de la Comisión Europea eran los que se conocen como países frugales, que están liderados por los Países Bajos, y a cambio de este posible acuerdo lo que se llevan es una recompensa económica y también una especie de derecho de tutela, no de veto como requerían, pero sí de tutela sobre los planes de ajuste de los distintos países miembros. Parece que la negociación, tras 4 días de discrepancias, podría estar encarrilada y hay que ver qué pasa a lo largo de la tarde. De España pasamos a México. Eduardo Martínez nos habla del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ya rindió sus primeras declaraciones. Mencionó a personajes de la política y desvíos de recursos. Agregó el mandatario sobre quien fuera directivo de la estatal en tiempos de EPM. Más información que ha sido noticia y tendencia a través de las redes sociales. El secretario de Derechos Humanos de Argentina informó la identificación del represor Luis Esteban Kibur, quien se encuentra en Berlín y es responsable del asesinato de 152 personas durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. Este video. Warum haben Sie sich den argentinischen Behörden nicht gestellt? Warum sind Sie nach Deutschland gegangen, statt in Argentinien zu bleiben? Es gibt einen Fahndungs- und einen Haftbefehl gegen Sie. Können Sie mir sagen, was zu den Vorwürfen? Was haben Sie denn gemacht in dieser Zeit, 1976, wo bis 83, wo mehr als 30.000 Menschen verschwunden sind? Tauben und ich weiß, mein Deutsch ist schlecht. Aber Sie waren Kampfschwimmer einer Einheit und Sie waren mit, so lautet die Anklage, beteiligt an Aktionen gegen Oppositionelle. So steht es auch. Ich? So wurden auch Ihre Kameraden, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, verurteilt. Ich weiß nicht, diese Klage ist, weil ich in Mar del Plata war in 1976. Es ist ein Auslieferungsantrag gestellt worden, dass Sie nach Argentinien bzw. in Argentinien Menschen umgebracht haben sollen, 1976. Was stimmt daran? Das ist falsch. Warum soll das falsch sein? Ihre Kameraden sind auch verurteilt worden. Lesen Sie über die argentinische Geschichte. Que hacen las víctimas de la dictadura argentina. Revisemos lo que es tendencia en materia deportiva. Deportes Telesur nos informa, el neerlandés Max golpeó su auto antes del inicio de la carrera en Hungría. Sus mecánicos hicieron el trabajo en tiempo récord y llegó segundo. Este video.
Video que de inmediato se hizo viral. Más de deportes, Telesur. Iniciamos la semana en un resumen de las mejores jugadas de la temporada 2019 de la MLB a una semana del inicio de las acciones. Oh my goodness, what a catch from Aaron Hicks. Run of the plate is in time. Kiermaier to Adames to Darno. JP. Oh, that's a great play. Got him. Oh, yeah. Jonathan Davis racing. Oh, what a catch. Jonathan Davis. Jacoby Jones drifting over. Leaps. Oh, he got it. Are you kidding me? Oh. Kane leaps. Oh, my goodness. He made the play. Get the wall up and a great catch. Austin Hayes robs him. Oh, he caught it. He caught it. And maybe the greatest double play you've ever seen. At the wall, up and oh! He caught it. He caught it. Unbelievable catch. Game-saving, spectacular play by Bradley Jr. The game was over. Imágenes que le dan la vuelta al mundo para los amantes del béisbol. Ahora veamos nuestro Es Tendencia. José Doroteo Arango Arámbula es tendencia. Tal vez por ese nombre no lo reconozcan, pero también fue llamado Francisco Villa, revolucionario mexicano que lideró junto con Emiliano Zapata el sector agrarista en la Revolución Mexicana, quien murió un día como hoy en el Parral en 1923. Veamos reacciones de inmediato a través de las redes sociales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rindo tributo a la lucha del gran Doroteo Arango Pancho Villa. A 97 años de su asesinato, el pueblo venezolano conmemora la rebeldía y fuerza del líder que se enfrentó al imperio de los Estados Unidos para defender la dignidad y la libertad de su patria. ¡Viva el Centauro del Norte! William Brito también trinó a propósito de nuestro Es Tendencia. 20 de julio 1923. Muere 45 años asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del presidente Victoriano Huerta. Momento de una pausa, pero ya regresamos con más de Conexión Digital. Continuamos con más de Conexión Digital y seguimos revisando los temas que son tendencia a través de las redes sociales. El pueblo sirio acudió este domingo a las urnas para elegir a sus representantes a la tercera legislatura de la Asamblea del Pueblo. Revisamos portales. Portal Sana dice lo siguiente. Vamos de inmediato. Las elecciones parlamentarias son un paso positivo hacia la estabilidad de Siria, afirma Teherán. El ministro de Relaciones Exteriores iraní afirmó que las elecciones de la Asamblea del Pueblo constituyen un paso positivo hacia la paz y la estabilidad en Siria. El portavoz del ministerio, Abbas Mousavi, expresó la satisfacción de Irán con la celebración exitosa de esas elecciones, a pesar de la guerra injusta desatada contra el pueblo sirio y la destrucción causada por las acciones de las organizaciones terroristas y la presencia de fuerzas de ocupación extranjera, además de las injustas medidas coercitivas impuestas a Siria. Revisamos más portales. Cuba debate elecciones legislativas en Siria con afluencia positiva a las urnas. Las elecciones legislativas en Siria son un mensaje de firmeza al mundo y contra quienes quieren asesinar la vida política en el país, afirmó el primer ministro Hussein Arnouz, poco después de ejercer el derecho al voto. En breve encuentro con los medios de comunicación subrayó que las parlamentarias representan un mensaje de que Siria marcha hacia la recuperación y el logro de una victoria definitiva contra el terrorismo. Vamos con nuestro corresponsal en Siria, Hisham Wanous. Escribió lo siguiente a través de las redes sociales. Allí lo tenemos. El escrutinio de los votos de los comicios parlamentarios de Siria continúa en presencia de miembros del Supremo Comité Electoral, representantes de los candidatos y los medios de prensa locales y extranjeros. Volvemos al portal Sana, que nos tiene información de último minuto.
de este portal y de esta noticia en desarrollo. Deciden repetir elecciones y recuento de votos en 5 colegios electorales. El Comité Judicial Supremo de Elecciones, escuchen bien, anunció la decisión de repetir la elección y escrutinio de votos en 4 colegios electorales en la provincia de Alepo y 1 en la provincia oriental de Deir ez-Zor. Durante el proceso de conteo de votos en 5 colegios electorales en Alepo y Deir ez-Zor, hubo un desajuste entre las papeletas dentro de las cajas con el registro del número de electores de los colegios. Esto, noticia de último minuto. Estas elecciones son calificadas por los ciudadanos como una victoria política. Recordemos que las elecciones parlamentarias fueron propuestas en 2 ocasiones, en abril y en mayo, el presente año, debido a la pandemia del coronavirus. Y vamos justamente con más información sobre el COVID-19. Veamos cifras actualizadas de la pandemia del coronavirus en el mundo. Contagiados hasta el momento se registran 14.686.829, recuperados 8.768.289 y fallecidos 609.835. Vamos al portal Telesur. Nos trae información desde España. Residentes médicos protestan en Madrid por mejoras laborales. Allí tenemos el artículo. Residentes en medicina en España reclamaron por las calles de Madrid un convenio que mejore sus condiciones laborales ante la negativa de la Consejería de Sanidad. La semana pasada el comité de huelga estuvieron reclamando sus derechos y repiten la cita este lunes. Según reportes de medios locales, las protestas iniciaron desde tempranas horas. Información de Argentina con Juan Carlos Bartolota. Con un registro de 21 muertes en las últimas 24 horas, la ciudad y la provincia de Buenos Aires inician el camino de intentar esta semana retomar cierta normalidad con el regreso de algunas actividades comerciales y productivas, aunque con férreos controles. Escuchemos. 126.755 casos se han registrado desde el comienzo de la pandemia en la Argentina y 2.281 muertes producto de la COVID-19. A pesar del incremento en las cifras, los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires decidieron volver a flexibilizar la cuarentena y permitir de manera escalonada el retorno de algunas actividades que durante la semana se irán completando hasta llegar al nivel de actividad de la fase 3, en la que nos encontrábamos hace más de 15 días y de la que se retrocedió por el aumento de infectados. Sin embargo, para el Gobierno Nacional y los diferentes distritos, si bien las cifras se han disparado, no sucede lo mismo con la tasa de muertes, que según se explicó, se encuentra en una curva aplanada. A pesar de esto, las autoridades locales y nacionales advirtieron a la población que si la situación se complica, se volverá a decretar la cuarentena dura en los distritos más complicados. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. De Argentina pasamos al gigante asiático, Risandra Andrés. No, primero vamos a ver a Rusia. En Rusia concluyó con muy buenos resultados la segunda fase de ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19. Todos los voluntarios mostraron anticuerpos tras la aplicación del preparado. Se espera que en agosto se registre la vacuna en el país. La vacuna rusa contra el coronavirus que desarrollan el Ministerio de Defensa y el Instituto de Biología y Microbiología en Rusia concluyó su segunda fase de ensayos clínicos con muy buenos resultados. Ya fueron dados de alta en esta jornada los últimos 20 integrantes de un total de 38 voluntarios que participaron en este proceso de ensayos clínicos, y tras realizarse los exámenes protocolares, los investigadores dijeron que en todos los casos se detectó una respuesta inmune
al coronavirus y por tanto se prevé que esta vacuna tenga un efecto duradero, un efecto que permanezca a largo plazo en todas las personas a las que se le aplique. Ahora vendrá una tercera fase de ensayos clínicos que se desarrollará no solo en Rusia, sino en otros países de Oriente Medio, y en agosto comenzará entonces el proceso de inscripción de esta vacuna en el registro ruso de medicamentos, y a partir de ahí entonces comenzará su producción masiva, en un principio para abastecer a Rusia y en una segunda etapa para exportar a aquellos países que ya han solicitado el fármaco a este país. Así vamos al gigante asiático. Iramsi Peraza nos actualiza información sobre el COVID-19 en China. Hoy se reportaron 22 nuevos casos, 17 locales y 5 importados. Contagios locales fueron en Xinjiang. No se registraron casos en Beijing, no se registraron nuevas muertes. Nayala Tardo, desde Cuba, también nos actualiza información. Cuba. Así despiden a la brigada médica del contingente Henry Reef, que prestó servicios en Turín, Italia, en apoyo al enfrentamiento a la COVID-19 en ese país europeo. Esta fue la segunda brigada en partir después de la de Lombardía. Ha sido para nosotros un honor estar junto a ustedes desde el primer momento. Gracias por lo que han hecho. Gracias por ser dignos representantes del pueblo nuestro. Por haber dado cada uno lo mejor de sí desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista humano. Ustedes son expresión de ese pueblo digno, de ese pueblo trabajador, de ese pueblo que va a seguir esforzándose por conquistar sus ideales. Nos seguiremos esforzando, seguiremos venciendo todas las dificultades que se puedan cruzar en nuestro camino. Somos un pueblo con mucha conciencia. Con estas imágenes de los médicos cubanos llegamos al final de Conexión Digital. Les deseamos un excelente día.